Pérdida de la continuidad. Pérdida de la continuidad. Muy bien, eso es fractura. Según la clasificación, ¿cómo podemos describir las fracturas? Según ¿qué? Su trazo. Primero ¿qué? Primero. El estado de la piel puede ser cerrada o abierta. Después, segundo, según el trazo. Sí, según el trazo. Tenemos dos subdivisiones. Puede ser trazo completo o trazo incompleto. ¿Cuáles eran las opciones del trazo completo? Tenemos 5. Transversal, oblicua, espiroidea, a la mariposa y con minutas. Muy bien. Después, las incompletas. Rodete. ¿Cuál era la característica del rodete? ¿Qué hay? Una palabra. Abombamiento de la cortical. Después de rodete, ¿qué tengo? Tallo verde. ¿Cuál es la característica del tallo verde? Hay algo que tienen que decirme de eso. Hay una angulación, pero hay algo. Una cortical está rota y la otra está intacta. Ese es su concepto. Hay una cortical comprometida, que es la que está fracturada, y la otra está intacta. Eso significa tallo verde. ¿Y cuál es la tercera? La deformidad plástica o la incurvación plástica. Eso según el trazo de fractura. Después, clasificación según antes de eso estaba la localización. ¿Cuáles son las posibles localizaciones? Epífisis en orden. Epífisis puede ser 3 cosas: articular, extraarticular y fisarias en niños. Fisarias en niños. Después tenemos metáfisis, que puede ser proximal o distal. Y la diáfisis, que se subdivide otra vez en tercio proximal, tercio distal. Y según la desviación de fragmentos, tengo 4 posibles desviaciones. ¿Cuáles son? Desplazamiento lateral o medial, cabalgadas y engranadas. Muy bien. Según el mecanismo de producción, si yo tengo tensión, ¿qué fractura voy a tener? Tensión. Fuerza en tensión, la fractura es transversal. Si tengo compresión, oblicua. Si tengo rotación, espiral. Si tengo angulación, ahí es transversa también. Y si tengo la combinación de angulación y compresión, transversa y oblicua. Transversa y oblicua. No olvidamos todo. ¿Cuál era la característica de las fracturas por avulsión? ¿Qué es una fractura avulsión? En otras palabras, ¿cómo se produce? Una contracción brusca de un músculo arranca fragmentos de hueso en donde estaba insertado ese tendón. Entonces, un arrancamiento por una contracción brusca. Fractura patológica. El mecanismo no justifica. Hay una patología que predispone la fragilidad del hueso a fracturas. Causa local, ¿qué puede ser? Local, no general. Tumor, carcinoma. Y una causa general, ahí la osteoporosis. Y las fracturas por estrés. Por estrés repetitivo. Es someterle al hueso a una carga o a una actividad constante que llega a un punto que se estresa y se rompe. Una fractura por estrés. ¿Cómo doy el diagnóstico de una fractura? Raio-X, raio-X. Primero. ¿Qué primero?
O exame físico. No. Exame físico. Anamnese. Anamnesis, Exame. después el examen físico. Y en tu examen físico, ¿cuál es tu síntoma o signo patognomónico? Crepitação. La crepitación. Muy bien. Y después, con que yo cierro mi diagnóstico y empiezo mi tratamiento. Radiografía. Por último. Último. Aqui não é. Primero. Que geralmente ela vai lá, faz o raio e volta aqui. Yo hago. Eu sei, doutor. Bueno, después. Depois retorno. Tratamento conservador. Não, depois. Después tratamiento. Isso, Conservador o quirúrgico. E depois. ¿Qué fractura yo no opero? Indicaciones de yeso cerrado. Onde eles estão alinhados. Cuando no hay desplazamiento, cuando hay una buena alineación, no hay desplazamiento. ¿Qué otro no opero? Fratura em galho verde. Questão social ou psicológica alterada, que você não vai poder cuidar, né? Você vê que não vai ter jeito. Pero caso fractura. Una fractura no desplazada no opero. Y una fractura incompleta no opero. El resto, todo se opera. Todo se opera. Hoy en día, antes todo era yeso y que se pegue como Dios quiere. Bem por aí. Y el paciente se quedaba meses con inmovilizaciones, meses con yeso, meses con fer. Yeso realmente, solo yeso se usaba antes, no se usaba fer. Meses se quedaba con yeso. Así ya la enfermedad del yeso. ¿Cuáles son los componentes de la enfermedad del yeso? Rigidez articular e osteoporosis. 6 meses con yeso, enfermedad del yeso. Y rehabilitarte, recuperarte de tu enfermedad del yeso cada un año. Entonces, la rehabilitación del paciente con una fractura antes era muy larga, muy demorado. Hoy en día nosotros le operamos al paciente hoy y mañana camina. Le operas al paciente hoy y mañana ya está haciendo movilización precoz para mantener el rango articular y el tono muscular. Porque cuanto más tiempo está inmovilizado, empieza a complicarse otras cosas, no el hueso, otras cosas del paciente. Y hoy en día, generalmente las lesiones se trata de rehabilitar lo más rápido posible para que la persona también retorne a su vida habitual más rápido. Porque cuanto más tiempo le hemos inmovilizado, más tiempo otra vez se va a recuperar. Entonces, casi todos operamos hoy en día para rehabilitar de forma precoz. Entonces, fractura expuesta. ¿Qué es la fractura expuesta? Una urgencia. Una de las urgencias traumatológicas. ¿Por qué urgencia? Risco de infecção. Por el riesgo de infección. Un síndrome compartimental, ¿por qué es urgencia? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué hace? ¿Por qué es urgente? Por el compromiso vasculo-nervioso. ¿Y una luxación? Pelo risco de ¿Por qué isquemia. urgencia? Isquemia, pode dar Por el isquemia. compromiso vasculo-nervioso también. Entonces, luxación y síndrome compartimental, compromiso vasculo-nervioso y la fractura expuesta por el alto riesgo de infección. Entonces, ¿qué es una fractura expuesta? Es la comunicación de los fragmentos óseos de una fractura oso-hematoma con el medio externo. Puede existir lesiones variables de partes blandas. En una fractura cerrada, yo solamente tenía compromiso óseo. Había solamente fractura. En una fractura cerrada hay solamente lesión del hueso. Pero en una fractura expuesta yo ya tengo compromiso de hueso y compromiso de partes blandas. Entre los dos, ¿cuál es más urgente tratar? ¿Partes blandas o hueso? ¿Partes blandas o hueso? Partes blandas. El hueso sin partes blandas no es nada, no sirve, no funciona, va a necrosar. Entonces, en una fractura expuesta, mi prioridad es la cicatrización, la curación de partes blandas para en un segundo tiempo tratar el hueso. ¿Está bien? Porque si yo quiero apurarme por el hueso, las partes blandas no me ayudan
es un trabajo en vano que no va a funcionar. Alto riesgo de no unión. Entonces, la fractura expuesta es cuando el medio externo está en contacto directo con el foco de fractura. ¿Qué tengo en el foco de fractura? Está el trazo y ¿qué más? No. En el foco había dos cosas. Trazo y hematoma fracturario. Las dos cosas que hay en el foco de fractura es el trazo de fractura y el hematoma fracturario. Entonces, el medio externo tiene que estar en comunicación directa. Si yo meto el dedo, tengo que tocar el foco de fractura. Ahora les voy a poner una suposición. Viene el paciente con una fractura a nivel de tercio medio de muslo derecho, con una herida de piel en tercio medio de muslo. ¿Qué rodea los músculos? La fascia. Al examen físico, al introducir el dedo, yo palpo la fascia y los músculos íntegros. Pero hay una herida de piel y hay una fractura, en el mismo nivel. Estoy hablando de una fractura cerrada o una fractura abierta. Cerrada. No hay comunicación directa entre el foco y el exterior porque mi músculo y mi fascia están intactos. Quiere decir que el compartimiento está cerrado. No hubo contacto directo. Hay una herida de piel, fascia intacta y una fractura abajo. Es cerrado. Porque la fascia es como el aislante del cable. Aísla totalmente. Si la fascia está intacta, quiere decir que todo por dentro está cerrado. Entonces yo puedo tener una fractura cerrada asociada a una herida de piel. Si yo meto el dedo y no toco el hueso fracturado, toco una fascia intacta, es cerrado. No es abierto por más que esté asociada a una herida de piel. Si la fascia está intacta, el músculo está intacto, es una fractura cerrada. Más una herida de piel, al mismo nivel coincidentemente, pero es cerrada. Tiene que haber comunicación directa entre el exterior y el foco. Si yo metí mi dedo y no toco el hueso, cerrada, cerrada. Y siempre hay que meter el dedo para no meter la pata. Entonces, las fracturas expuestas están asociadas a pacientes politraumatizados en el 30% de los casos. Ahora quiero que me digan el concepto de politraumatismo. É a afetação de mais de um sistemas. E que deles possa matar o paciente. Es justamente la afectación de uno o más sistemas u órganos que ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Y cómo se llama un paciente que tiene varias fracturas? ¿No es politraumatizado? No es politraumatizado. Es un polifracturado. Paciente que tiene más de una fractura, paciente polifracturado. Un politraumatizado puede tener fractura. No necesariamente tiene fractura. Solamente el 30% tiene fractura de un politraumatizado. Y estamos hablando de fracturas de los miembros. No estamos hablando, porque puede tener fractura de cráneo, pero eso no entra ni costilla ni nada, puede tener otras fracturas. Pero estamos hablando de fractura de los miembros, ¿sí? Entonces, un politraumatizado es aquel que tiene 1, 2, 3, 4, 5, cuántos órganos o sistemas afectados que ponen en riesgo su vida. ¿Una fractura le puede matar a un paciente? Sí. No. ¿Cómo que sí? A fratura? Dá uma embolia e morreu. ¿Por qué puede morir el paciente de una fractura? Embolia depois que dá uma. Esa embolia, la fractura no le va a matar. Mas a Una embolia. trombosis, A sí. consequência da fratura é que mata. ¿Pero la fractura le va a matar? No. Una fractura no le puede matar a un paciente. Si tiene una lesión arterial asociada a la fractura, la lesión arterial le va a matar, no le va a matar la fractura. La tromboembolia pulmonar le va a matar, no la fractura. Mas por como é. Nossa, É que parece. pegadinha do malandro. No le va a matar la fractura.
Se rompe el dedo, se va a morir, no se va a morir. Se rompe el carpo, no se va a morir. El húmero no se va a morir. No se va a morir el paciente por una fractura. Complicaciones asociadas a una lesión o al trauma que produjo la fractura, sí. Es muy diferente a una fractura. Entonces también en la fractura expuesta tenemos un daño variable de partes blandas y hueso. O sea que hay dos componentes lesionados, partes blandas y hueso. Generalmente cuando se produce una fractura expuesta en el 70% de los casos ya se considera una herida contaminada. ¿Por qué? Porque al producirse una fractura ahora acá Porque não foi já é feito em contaminado. meio estéreo. Óleo de meio estéreo. Não, já está contaminado, já abriu a ¿Por pele. qué? ¿Por qué? ¿Está diciendo por qué? Contaminado, contaminado, ya sé contaminado. ¿Por qué contaminado? ¿Qué hace que sea ya contaminado en el momento que se produce? ¿Cómo? La piel, Ah, pelo. la piel tiene sus bacterias propias. Entonces al producirse ya los gérmenes propios de la piel ya empiezan a contaminar esa herida. Y aparte los gérmenes del medio externo en el que se produce la fractura expuesta. Entonces toda fractura expuesta se considera una urgencia quirúrgica por el riesgo de infección. Imagínense, en el momento que se produce ya es una herida contaminada. Esa herida contaminada, ¿cuánto tarda en volverse herida infectada? 6 horas de herida ya infectada, ¿sí? Por eso la primacía, el apuro del tratamiento en este tipo de lesiones. ¿Y cuál es la complicación más temida de una fractura expuesta? De esa contaminación, infección. Osteomielitis, infección de hueso, que es peor que cáncer porque no se quiere curar. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de riesgo de infección? Por los gérmenes de la piel, por los gérmenes de la piel, los gérmenes del medio ambiente, y hay algunos factores que hay que considerar. Un tiempo, el tiempo de exposición mayor de, van a corregir ahí, 6 a 8 horas. La extensión y el compromiso de partes blandas. Si una herida es de 1 centímetro, obviamente tiene riesgo de infección, pero menor que una de 20 centímetros. Entonces, la extensión y el compromiso de partes blandas también tiene más riesgo de infección. El sitio más común de fractura expuesta es la pierna en un 90% de los casos, y frecuencia de amputaciones en la clasificación grado 3C de 25 al 90%. Enseguida vamos a ver la clasificación, y la tipo 3C lleva hasta un 90% de amputaciones del miembro. Las fracturas expuestas entonces pueden ser directas o indirectas. Una fractura expuesta directa es cuando la herida está a nivel de la fractura. Indirecta es cuando el hueso se desplaza y rompe la piel a distancia de donde ocurrió la fractura, ¿sí? Objetivos de clasificar una fractura. ¿Para qué yo clasifico? En traumatología se van a dar cuenta que todo tiene clasificación, desde contusión, esguince, fractura, todo tiene clasificación. ¿Para qué clasificamos? Específicamente para dos cosas: tratamiento y pronóstico. Muy bien, entonces, la misma clasificación que usamos nosotros hoy acá en Paraguay se usa en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en España, en todos los lados. Entonces, podemos usar las clasificaciones para comparar resultados en publicaciones científicas. Yo hago un trabajo de investigación, puedo comparar con España, comparar con Argentina mis resultados y ver un poco cómo están los niveles de nuestra patología. También para el pronóstico de la lesión, tratamiento, es objetiva, fácilmente comprensible y permite comparar con otros países. La que nosotros vamos a usar para fractura expuesta es Bustillo y Anderson. Bustillo, Anderson, tienen que aprender tema examen. Clasificación de fractura expuesta. También podemos clasificar la fractura expuesta según el tiempo transcurrido en recientes
blandas, con una contusión moderada de partes blandas. Ya una fractura expuesta tardía infectada sería evolución mayor de 6 horas, con heridas altamente infectadas y gran destrucción de partes blandas. ¿Cómo sé que un miembro yo tengo que amputar o no? Ahí entra la clasificación de MES 1990. Es la puntuación de gravedad de extremidades mutiladas y voy a guiarme en 4 criterios para saber cuál miembro se amputa y cuál miembro no puedo amputar. Tengo que ver el tipo de lesión ósea y partes blandas. De acuerdo al tipo de lesión le voy a dar un puntaje. Isquemia, si tiene pulso o el miembro está isquémico, le voy a dar cierto puntaje. El estado hemodinámico del paciente, si su presión está bien o si está hipotenso, y la edad del paciente. Entonces, cada criterio tiene su punto. Si el punto es 7 o más de 7, 100% computación y no se discute. Yo saqué mi escala, el paciente hizo 7 puntos, lastimosamente hay que cortar. Si no hizo 7, se puede salvar. ¿Está bien? Entonces, ¿ves? Clasifica los miembros posiblemente amputables. ¿Qué le hace crítica a la fractura expuesta? Primero, luego, la lesión de partes blandas. Segundo, el mecanismo de lesión. Si fue la paciente cayéndose, tropezó y cayó, o un vuelco vehicular. Entonces, el mecanismo de lesión y la energía en la que se produjo la fractura. El grado de contaminación bacteriana no es lo mismo que yo me caiga acá y tengo la fractura puesta acá que me caiga en el lado de la República. Imagínense el nivel de contaminación diferente. Entonces, la contaminación y el tipo de fractura no es lo mismo una fractura simple, transversal, que una con minuto. Entonces, también el compromiso de hueso, todo eso le hace crítica. Cutilo Anderson entonces clasifica las fracturas expuestas en 3 tipos y 3 subtipos. Entonces, 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C. Ustedes van a irse a este cuadrito en la diapositiva, acá. Y yo voy a ir hablando y te van a ir ahí fijando lo que yo digo. Las fracturas expuestas grado 1 se producen por traumas de baja energía. La herida es puntiforme, menor de 1 centímetro. Y esa herida se produce de adentro hacia afuera. Quiere decir que el hueso se desplazó y el hueso de adentro generó una herida hacia afuera. Por eso se considera estéril y nivel de contaminación mínimo, porque se produce de adentro para afuera. Entonces se considera una herida estéril, limpia, no contaminada o mínimamente contaminada. Hay poca contusión de partes blandas y la fractura generalmente un trazo simple, transversal u oblicuo. Entonces un tramo mínimo, una fractura ahí que el hueso nomás luego abrió la herida. Este paciente llega a la urgencia, está en la camilla con esta imagen, acostado con esto. Miembro inferior aparentemente derecho. ¿Cómo ustedes a la inspección, solamente mirando esta pierna, pueden decirle al paciente o a sus compañeros o a sus colegas, parece fractura expuesta, es fractura expuesta? Mirando. ¿No? ¿No se ve o se ve? Esa imagen, miren, no me digan cosas que no están ahí. ¿Cómo van a decir? Es fractura expuesta. Tiene que ser, y ver la radiografía y es fractura. Pero que ustedes, Inspecionando. mirando, les va a llevar a sospechar altamente que é fractura expuesta. Ah, vai estar maiorzinho assim, ó. Tá aqui, você vai ver mais. Una contusión de parte blanda no tiene edema. Sabendo o mecanismo que foi.
Ah, eu vou perguntar o que aconteceu pro paciente. Mas não, é só. Yo le dije mirando, no Solo hablando. Faz os dois juntos. No le dije tocando, moviendo, presentación, no. Mirando. Sin hablar con el paciente ahí mirando, ahí fractura cuello. Mas só esse pedaço? Así, luego la ignorancia. Isso aí pode ser um tiro. Se produce de adentro. A circunferência é muito bonitinha. A circunferência é certinha. ¿Cómo? A circunferência Una herida de piel puede ser puntiforme también y no necesariamente tener fractura asociada. Tiro. Ó, isso aí entende de tiro. Ela. Pero y no van a ver a su paciente. Chiro, ¿y qué significa chiro? El paciente no le dijo que mirar y decir, ah, chiro, no, yo quiero que me digan fracturas puestas, no chiro. Ah, eu acho que não tem como. ¿Cómo? Olhando. No pisa porque le duele, una contusión, un esguince, todo puede tener impotencia funcional. Doutora, porque não há sangue ou esse está estancando? Justamente lo contrario. Una herida de piel puede tener borde irregular también, pero no estará asociada a un fractura. Eu acho que é pegadinha. Ó, falou aí, ó. Fala aí. No, ese se limpió, se acabó de limpiar. Por eso tiene yo, solución. Se acabó de limpiar. Y se le quitó la muerte. E essa informação a gente não tinha. Tinha limpado. Não tinha essa informação. Esa información, bueno, y acá, Aí tá sangrando. pero ¿y qué es? Una herida sangra. Usted no se corta su mano y sangra así. Y está asociada a fractura cuenta. Ah, é que pode ter a parte de médula vermelha, roja, amarela, sei lá. El tipo de sangrado que tiene es un sangrado continuo en napa con estrías de grasa. La sangre tiene grasa, quiere decir que tu médula está saliendo por ahí y eso sí es signo de fractura cuello. Porque un sangrado normal es sangre, sin nada. Y cuando tiene bollas de grasa, quiere decir que está saliendo por ahí médula. Entonces está asociada esa herida a una fractura dentro y sale, ¿por qué? Porque está en comunicación con el exterior, si no, no va a salir. Entonces el tipo de sangrado es el secreto. Ah, agora sim. Ustedes saben el secreto. O problema é se limpou, daí já não dá pra ver mais, né? Daí acabou. Se limpou, daí já não. No, igual va a seguir saliendo. ¿Va a salir? Ese es. Vos limpias, igual sangra. Ah. Vos suturas, igual sangra. Ese es justamente porque una herida de piel sutura y deja de sangrar. Le hace una compresión directa y deja de sangrar, si es piel. Sin embargo, si está asociado a una fractura de cuello en el fondo, no para de sangrar nunca. ¿Por qué? Porque el hematoma está saliendo. La Entendi. sangre en la médula. Entonces, ese es el punto. Entendi. Es un sangrado en napa con estrías de grasa. Napa continuo, así, no es pulsátil, es como continuo, no sale así fuerte. Continuado. Napa quiere decir que es continuo, suavemente continuo. Y el grado 2, la herida ya es mayor, puedo tener herida de 1 hasta 10 centímetros. El trauma ya fue un poquito más fuerte, de mediana energía, se cayó de la moto ya, el otro se cayó acá. Se produce ya la herida de afuera para adentro y una contaminación moderada. Ya hay diferentes grados de contusión de partes blandas, ya hay lesión más grande, ¿ven? Lesiones más grandes de partes blandas, ya hay lesiones musculares, miren, pero hasta 10 centímetros. Y una conminución o una fractura con conminución moderada, hablamos de una ala de mariposa o fracturas en el mismo nivel de dos huesos, por ejemplo, tibia, peroné o radio y cúbito, ¿sí? Fracturas segmentarias también. Entonces,
ya son un poquitito mayores, con mediana energía y contaminación moderada. Ya el Agustilo Anderson 3. Traumas de alta energía con heridas más de 10 centímetros, profundas, extensas, desgarro muscular, lesión muscular, signos de contusión muy acentuada. Miren un poco como los músculos están todos desgarrados, contraídos, el hueso afuera. Hay mucha desvascularización de partes blandas. O sea, que hay más trauma de partes blandas en la 3. Y las fracturas conminutas. Conminutas. ¿Qué diferencia el A, el B y el C? Porque todas las 3 son iguales. La diferencia está en el A, B, C. En el A tengo heridas grandes, mayores de 10 centímetros, fracturas conminutas, contaminación alta. ¿Pero qué tiene el A? Que una vez que yo entro en quirófano, tengo los músculos, tengo la piel, tengo todo para cerrar. Es grande, abierto, pero yo quiero cerrar y está todo. Se cierra tranquilamente. O sea que el hueso queda cubierto por partes blandas. Puedo tener déficit de piel. No tengo un pedazo de piel, pero si tengo músculo para cubrir, está cubierto. O sea que está vascularizado. En el 3B no tengo. En el 3B tengo pérdida de piel, pérdida de músculo y no puedo cubrir el hueso. El hueso queda expuesto después de lavar. Porque en el A y B el hueso puede venir afuera, porque son traumas grandes. Pero lo que me dice que es A o B es mi postquirúrgico. Si yo pude cerrar después de mi toilette o si yo no pude cerrar la herida. Si me falta piel y músculo y ese hueso no puedo cubrir con nada, es 3B. Si yo hice todo mi procedimiento y se pudo cerrar, hubo músculo, hubo piel, A. Si no se cierra, B. Y la tipo 3C también es grande, es feo, es amplia, pero tengo lesión arterial que requiere reparación. O, si no reparo, amputación. Esa es una 3C cuando tengo compromiso vasculonervioso que requiere reparación. Todas las fracturas puestas sangran. El músculo que se desgarra, que se corta, sangra. Ese no es el problema. El problema es cuando es una arteria principal del miembro que está lesionada, seccionada, ocluida, lo que sea. Ahí ya compromete la vascularidad del miembro. Una herida, una fractura expuesta de por sí sangra, pero ninguno de esos tipos de sangrado requiere reparación. Cuando tengo que llamarle al cirujano vascular que venga a reparar la arteria, a revascularizar, a suturar, a hacer lo que sea por la arteria principal, ahí yo hablo de 3C. Por eso cuando hablaba al comienzo tenía un alto grado de amputaciones. Si a mí me llega un paciente con un compromiso vascular, allá en Salto del Guairá, donde yo me voy a trabajar, yo no tengo cirujano vascular. Acá en Ciudad del Este queda como 5 horas y la Asunción queda más horas. ¿Cuánto tiempo tengo para que una isquemia se vuelva irreversible? 6. 6 horas. Hasta que llegue y consiga un especialista que le repare, ya le cruzó el miembro, ya perdió su vascularidad. Entonces, alto riesgo de amputaciones. A veces el accidente ocurrió en el campo, gente que trabaja, no sé, en una reserva, y hasta que llegue en el hospital pasó 500 horas. Entonces, el tiempo es muy importante en la tipo 13. Menos de 6 horas se puede. Más de 6 horas ya directamente corta. Y el tipo 3D, los miembros ya vienen con una amputación automática o amputación traumática, le llamamos nosotros. El miembro ya está amputado, seccionado, cortado, no se puede hacer nada, ¿sí? Existe. Entonces, acá tenemos. Entonces, el tipo 3A es una fractura conminuta, pero que se puede cubrir. El 3B tiene cobertura pobre, el hueso queda expuesto. Y el 3C requiere reparación vascular e interconsulta con un cirujano vascular. Yo sola no puedo resolver.
Doutora, uma dúvida em relação a reimplantar membro. É uma dúvida que a gente frequente nossa aqui do nosso grupo. Que ele trabalha e sempre pega um pé de um braço de outro e eles levam para o que Generalmente los criterios para volver a reimplantar un miembro es uno, que no haya pasado el tiempo, tanto tiempo. Dos, que el corte tiene que ser limpio y nunca un miembro amputado, los cortes son limpios. Porque vos tenés que tener todo ahí, tu arteria, tu vena, tu nervio, tu músculo, tu hueso, todo tiene que estar. Y un miembro generalmente amputado es desgarrado. Hay un desgarro y ahí no hay cómo. Los cortes limpios sí pueden ser reimplantados. Uma maquita, coisa assim, né? Ahí sí, si es limpio, así está todo bien, pero generalmente no. La contaminación que tiene el lugar donde ocurrió es un miembro contaminado, una herida contaminada. geralmente, ¿Cómo va a suturar, cerrar? No se puede, una herida contaminada no se cierra, se deja abierto. Las amputaciones traumáticas, generalmente. Eu já coloquei culpa no cirurgião. não, porque depois ele tem uma foto assim, eu olhei, estava certinho, falei, ué, por que não reimplantaram, será? Mas também tem questão da Pero depende del tiempo también. No, es Creo rápido. que ni 30 minutos no tenés para reimplantar el miembro. Porque una vez un paciente que tiene una lesión vascular, pero tiene el miembro acá, hay circulaciones colaterales sí, que están compensando, pero totalmente cortado. No tenés ni 30 minutos para revascularizar, sino ya se quiere. tá. É só pra achar onde tá É só para até chegar, entendi, doutora, obrigada. Es diferente, un miembro acá con una lesión vascular, pero Nem adianta você ficar colaterales. procurando o pé. Ahora está seccionado. Ah, vou procurar pra Generalmente quê? no se reimplanta. São três erros. Se faz um enxerto, por exemplo, perdeu a músculo, como é que faz? Después Depois ela vai falar. voy a hablar del tratamiento por parte. Espera un ratito. Otras fracturas que por tener estas características se consideran grado 3. No importa que tenga una herida menor de 1 centímetro. Si ocurre en estas condiciones ya es grado 3 y tengan en cuenta porque hacen un examen con mucha cantidad de banda. La fractura generalmente es segmentaria. ¿Cuál es la fractura segmentaria? ¿Cuál es la característica de una fractura segmentaria? ¿Cómo es una fractura segmentaria? Cuando hablé de fractura, lo primero que le dibujé acá, esta es una fractura segmentaria. ¿Y se acuerdan porque me estoy dispuesta de hablar de este? ¿Ah? Tiene dos trazos que separan el hueso en un segmento grande. Esa es una fractura segmentaria. Primerito, esa fractura segmentaria es muy compleja. Para que se produzca una fractura segmentaria tuvo que ser de muy alta energía, el trauma, entonces se le considera directamente grado 3, por más que la herida sea de 1 centímetro. Herida de 1 centímetro, pero en la radiografía, fractura segmentaria, tipo 3, de entrada. Lesiones por accidentes agrícolas. ¿Por qué grado 3? Que tiene que ver el ambiente agrícola. Contaminación. Alto grado de contaminación. Van a ser los mismos niveles que había acá. Entonces, por el alto grado de contaminación. Una fractura abierta ocurrida en agua de ríos o lagos contaminados. Una herida de 2 centímetros, que según mi clasificación va a ser grado 2, por el alto grado de contaminación directo, grado 3. Fractura con lesión por arma de fuego, grado 3, ¿por qué? Puede tener una herida que fraturas. uniforme, por el tipo de lesión que causan. Las partes blandas y el hueso quema hueso. Es caliente, entonces quema hueso, necrosa los huesos y las partes blandas. Y el impacto es de alta energía. Generalmente, ¿cómo se conoce la fractura que se produce por proyectil de arma de fuego? No es por minuto. Es una explosión ósea. Se le llama explosión ósea cuando la fractura se produce, es provocada por un proyectil de arma de fuego. Es una conminución de la conminución y de la conminución, demasiados muchos fragmentitos y toditos destrozados. Entonces, grado 3, arma de fuego. Fractura con lesión neurovascular, 13. Amputaciones traumáticas
6 horas, pongan ahí. Fractura expuesta por lesiones en catástrofes naturales o heridas de guerra. Por la energía y la contaminación. Entonces, esta lista tengan en cuenta. ¿Cómo hago mi diagnóstico de fractura expuesta? Anamnesis, examen físico. Me interesa saber cuándo pasó, qué hora, cuántas horas pasó. Hace 1 hora, 5, 6 horas, 8 horas, ¿cuántas horas pasó? ¿Dónde pasó? En el lago de la República, en el baño se cayó en la cloaca o en el patio de la facultad. Diferentes ambientes, diferentes microorganismos. ¿Cómo pasó? Mecanismo de trauma. Caída por fractura, accidente de moto, vuelco vehicular, se cayó de un andamio. ¿Cómo pasó? Primero tengo que ver su examen físico, signos vitales y localización del hueso para pedir su radiografía. Realizar una evaluación neurovascular. ¿Cómo evalúo la parte neurovascular de los miembros inferiores? Perfusão, enchimento capilar, Llenado capilar, sensibilidad, sensibilidad, motilidad. ¿Y la vascularidad? temperatura, Pulso, ¿cuáles pulsos? pecho, Medio y posterior, tibial posterior. Muy bien, ¿y superior? No. Llenado capilar, sensibilidad, motricidad y qué pulso? pulso radial e Radial. Ubicar esa parte. Pero radial. Muy bien. Después el examen radiológico y otros exámenes. ¿Qué otros exámenes pide un paciente con fractura expuesta? Sangre. ¿Qué me interesa saber de su laboratorio? PCR justamente no. Tipificação. Hemograma. ¿Sangró o no sangró tu paciente? Tiene que saber cuánto está su hemoglobina. Va a entrar en quirófano. Hemoglobina baja, tengo que transfundir antes de entrar en quirófano. coagulação, Hemoglobina, glóbulos blancos. Generalmente, paciente con fracturas, siempre glóbulos blancos elevados. Siempre, por más que no tenga signos de inflamación, signos. Tiene glóbulos blancos alterados. Paciente traumatizado tiene glóbulos blancos alterados. Bueno, hemograma. Coagulograma. Va en el quirófano, tengo que saber si coagula o no coagula ese paciente. Tipificación. ¿Qué más? Perfil renal y hepático. ¿Por qué? Porque le voy a medicar. Tengo que saber si está bien su riñón y su hígado. ¿Está bien? Eso básicamente. Yo suelo agregarle la serología, VIH, BDRL, también para tener un examen analítico completo. ¿En qué casos pido una arteriografía de urgencia a un paciente con fractura expuesta? Dolor, palidez del miembro, pulso ausente, parestesia, parálisis. Las 5 P. ¿Qué significa? Que tiene una lesión vascular que requiere de reparación. Entonces, con las 5 P yo le pido una arteriografía de urgencia. ¿Qué hago desde que el paciente llega a mi urgencia con fractura expuesta? Primerito, ¿qué hace? ¿Qué hace? Anamnese. ABCDE del trauma. Primero tiene que ver si un paciente es estable o inestable. Si es inestable, no es su paciente. Le cuento luego. Mi paciente no es, no sé si de ustedes. Pero si está inestable, es el cirujano. No es mío. Entonces, primero tiene que ver si su paciente está hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable. Porque si está hemodinámicamente inestable, otro es el procedimiento, otro es el protocolo, otro es el tratamiento. Primero salvar la vida, después salvar el miembro y último salvar la función. Entonces, primero la vida. Hemodinámicamente estable, bueno, yo ya hago mi protocolo. Hemodinámicamente inestable, trauma de cráneo, trauma de tórax, trauma abdominal, hipotensión, el cirujano. Si hay el cirujano que resuelva eso, lo único que quiere hacer es movilizar el miembro afecto y nada más. Entonces, primero hay que estabilizar al paciente. Entonces, el paciente está estable, no tiene trauma de cráneo, solamente una fractura expuesta. ¿Qué le hago? 2 vías endovenosas. La licencia son pasos que generalmente en el hospital ya se hacen simultáneos. O sea, hago esto, mientras el otro hace esto,
es un trabajo en conjunto. Entonces la licenciada cuando le hace su vía ya saca la muestra para el laboratorio. Entonces eso ya se hace en una. Se le hace la vía endovenosa generalmente 2 porque el paciente perdió sangre, entonces para reponer un poco la volemia se le hace 2 vías. No siempre depende del caso, hemodinámicamente inestable sí o sí 2 vías. ¿Qué le pongo de entrada? Analgésico y antibiótico. ¿Cuál es mi objetivo del tratamiento de la fractura expuesta? Evitar infección. ¿Con qué voy a evitar infección? Con antibiótico. Entonces el paciente llegó, yo diagnostiqué, le pongo antibiótico. No espero un minuto, se le pone antibiótico. Después se le hacen las radiografías que corresponden, ya sea, ¿cuál es la triada radiológica del trauma? Triada radiológica del trauma, que sí o sí tiene que tener todos los pacientes. Crânio, coluna cervical. Columna cervical, tórax, pelvis. Triada radiológica del trauma es columna cervical, tórax, pelvis. Aparte de pierna izquierda, ese ya es aparte, ya mi pedido, ¿sí? Pero está la triada radiológica del trauma. Generalmente son pacientes que se accidentaron, ¿verdad? Después le hago los laboratorios, análisis de sangre, orina, tipificación, gases, creatinina, tiempo de protrombina, tromboplastina y electrolitos. O sea, un laboratorio completo porque el paciente va a entrar en quirófano. El objetivo del tratamiento es prevenir la infección, es lo más importante, es mi urgencia, prevenir la infección. Después que el hueso consolide y último, restaurar la función del miembro. Principios del tratamiento. Tratar toda fractura expuesta como una urgencia quirúrgica. Realizar una evaluación inicial que es el ABC del trauma y ya empezar con el antibiótico, analgésico, la vacuna antitetánica sí o sí, por más que el paciente se puso, hace poco se repite. Desbridamiento, ¿qué es el desbridamiento? Tirar o tecido Es limpiar una zona, retirar todo lo muerto, retirar todo lo contaminado, retirar todo lo que nos sirve para dejar un ambiente propicio para cicatrización. Eso es debridamiento. Estabilización de fracturas, porque una fractura expuesta al hueso, tengo que estabilizar de alguna manera. Cerrar la herida, luego rehabilitar la extremidad y rehabilitación psicológica del paciente. Antibiótico. Vamos a hacer la terapia antibiótica. Se hace una terapia antibiótica empírica. ¿Cuáles son los principales patógenos? Gram positivos, Staphylococcus aureus, Enterococcus klebsiella. Gram negativos, el Enterobacter y las pseudomonas y los anaerobios como el Clostridium. Entonces, mi antibiótico yo tengo que cubrir estos gérmenes. Pero el microorganismo varía según la gravedad de la fractura. Si una fractura expuesta grado 1, grado 2 y grado 3A, el germen más frecuente son los gram positivos, el Staph. Si es grado 3B o 3C, ya los gram negativos en un 67%. A mayor virulencia, mayor riesgo de infección. El riesgo de infección depende de la gravedad de la lesión de partes blandas. Riesgo de infección en el tipo 1, que se considera luego estéril, es de 0 a 2%. Fractura expuesta grado 2, de 2 a 7%. Las tipo 3, de 10 a 25%. 3A hasta 50, 3B hasta 50 y 3C hasta más de 50%. Entonces vamos a hacer acá un ratito un esquema de antibiótico para cada grado de fractura expuesta. Bueno, ¿qué germen tengo que cubrir en la fractura expuesta al grado 1? Gram positivo. Gram positivo. ¿Qué puedo usar? Una cefalosporina. Generalmente nosotros usamos la cefazolina de 1 gramo cada 6 horas. 24 horas, luego pasa a vía oral. Ese es el tratamiento antibiótico que hacemos en fractura expuesta al grado 1.
Cefazolina endovenoso solo por 24 horas. Después de 24 horas ya vía oral hasta completar 7 días. Grado 2 que tengo que cubrir. Gram positivo nomás también. Y uso lo mismo. La cefazolina de 1 gramo cada 6 horas. Endovenoso por 48 a 72 horas. Luego vía oral. El tiempo de administración va a ser mayor para cubrir más tiempo los gérmenes. Entonces solamente acá cambia. ¿Y qué tengo que cubrir en grado 3? Los 3 tengo que cubrir gram positivo, cubrir gram negativo y los anaerobios. ¿Qué voy a hacer? Triple terapia antibiótica. Para gram positivo, lo mismo. Cefazolina de 1 gramo cada 6 horas. Para gram negativo, ¿qué uso? Gentamicina de 400 miligramos, pero solamente voy a hacer 5 cc cada 24 horas. Y para los anaerobios voy a usar el metronidazol de 500. De 500 miligramos cada 8 horas. Esta triple terapia hago por 5 días endovenoso y luego reevalúo. Si funciona mi terapia antibiótica, se va a la casa con vía oral, y si sigue con signos de infección, tengo que cultivar y rotar de antibiótico por uno que sea más específico. ¿Entendieron? La vía oral, los 3, doctores, en casa. ¿Cómo? Los 3 antibióticos vía oral. No, eso vas a ver después. ¿Cómo sale tu paciente? Después de los 5 días vos reevalúas. Siempre a la casa con vía oral, y ahí tenés que ver qué vía oral, no es cefalexina nomás. Porque si está bien su herida, está seco, ya se va a la casa sin antibióticos y 5 días ya recibió. Ahí se va sin antibióticos. O si necesita un poco más, evalúas cuál. Y si no mejoró, hay más infección, hay signo inflamatorio, hay fiebre, hay que tomar cultivo y ver qué germen es para ser específico después de los 5 días. Entonces 5 días tu punto medio, si funcionó tu tratamiento o no. Porque puede que no sea ninguno de esos gérmenes, entonces tu antibiótico no está funcionando y se infecte, tenga signos infecciosos. Eso ya después de los 5 días van a saber. Bueno, profilaxis antitetánica dijimos que tienen que ser realizados en todas las fracturas expuestas. Pacientes vacunados en los últimos 5 años hay que hacerle un refuerzo con toxoide. Y los no vacunados se hace toxoide más inmunoglobulina. En quirófano, ¿qué hago? El desbridamiento, que es la remoción del tejido muerto o dañado de una herida para mejorar el proceso de cicatrización. Generalmente se hace en quirófano a través de cirugía, y el objetivo es remover todo material extraño, no viable, y a veces quitar cultivo para hacer el antibiótico dirigido. En quirófano hago también, ese paciente que llegó con fractura expuesta, yo le tuve que cubrir su herida. Le tuve que cubrir su herida para llevarle a radiografía, no le dejé todo expuesto, le hice una curación, una cobertura de la herida. ¿Qué hago en quirófano? Entonces retiro toda la cobertura que le hice, ya sea gasas, apósitos. Si voy a tomar muestra de cultivo, puedo tomar en quirófano, y algunos sí, algunos no, hacen el rasurado de la piel, la tricotomía hacen algunos colegas. Yo lo hago en una fractura expuesta, en una fractura cerrada que voy a operar, sí, pero en la fractura expuesta, controversial. Algunos hacen, no es protocolo. Y luego la irrigación con suero, o sea, el lavado, porque yo tengo que desbridar y lavar. Cuanto más lavo, mejor, porque el suero por arrastre suele sacar todo lo que sea cuerpo extraño, algo que yo no encontré, no vi, entonces por arrastre va sacando toda la contaminación.
Una fractura expuesta tipo 1 puede usar hasta 2 litros de suero y el grado 2 o 3 de 5 a 10 litros, pero es dependiente del paciente. Cuanto más contaminado, más suero. Si yo no estoy segura, más suero. Entonces la cantidad tampoco no es sí o sí 10. No llegamos a 10 suficiente, no. Depende de cómo vos veas el miembro o la herida de tu paciente. La fase aséptica es el debridamiento. Tengo que retirar toda la piel que está no viable o mal cerrada. A veces la piel tiene alguna herida, algún tipo de lesión, alguna quemadura, entonces vos sacás la piel fea. Si tenés fascia o tendón contaminado, desvitalizado, se saca. Vos no dejás, me va a faltar un tendón, no importa, sacás. Porque yo no saco ese tendón, esa fascia, ese músculo contaminado, sucio, desvitalizado, después va a necrosar y va a ser un caldo de cultivo de infección. Entonces, por eso yo en el desbridamiento tengo que sacar todo lo que sea necrótico, desvitalizado, muerto, porque después me va a complicar. No puedo quitarle ese músculo. ¿Cómo le voy a quitar un tendón? Parece un crimen. Pero tenés que quitar. Si ya está contaminado, desvitalizado, no te sirve. Entonces se saca. La clasificación de Scully nos habla de los 4 criterios de viabilidad muscular. Cuando corto músculo, cuando saco músculo. Depende de la consistencia del músculo, la contractilidad, capacidad de sangrar y el color. Un músculo blanco, un músculo muerto. A veces le ve medio azulado, golpeado. Si vos cortás y no sangra, está muerto. A veces vos tocás y está todo como derretido, el músculo está muerto. Tenés que sacar. Sacar 10 centímetros de músculo, sacás. Si ya no tiene viabilidad, sacás. No dejás porque querés dejar músculo, no te va a servir más. Entonces se saca y se deja al paciente con lo que realmente está vivo, viable y le va a servir. El toilet quirúrgico, esta palabra, el toilet quirúrgico es lo que hacemos. Es el tratamiento de la fractura expuesta en toilet quirúrgico. ¿Qué entra en el toilet? Desbridamiento más lavado. El desbridamiento más el lavado. Tiene que ser realizado en quirófano antes de las 6 horas. Reduce la carga bacteriana y remueve los cuerpos extraños. La cantidad de suero acá varía un poquitito, por eso le dije que no es estándar el número. Una vez terminado el toilet quirúrgico, hay médicos que suelen tomar muestras de cultivo de tejido para ver si queda algún germen. Y el toilet, el lavado, el desbridamiento se repite las veces que sea necesario. Me llegó el paciente hoy a las 3 de la mañana con una fractura expuesta enorme, lleno de tierra, arena, pasto pegado por todas partes. A las 3 de la mañana te levantás a hacer tu toilet por una urgencia. No esperar, no tenés que lavar, ya. Entraste, vos estabas cansada, tenías sueño, hiciste un lavado, hiciste un desbridamiento, pero no estás segura de que quitaste todo. Quedó alguna cosa por ahí, a las 24, 48 horas se vuelve a lavar, se vuelve a quitar, se vuelve a revisar. Porque puede ser a veces, vos estás lavando, ya vas a terminar tu último suero, tu último lavado. Allá en el fondo sale un pedazo de plástico. ¿De dónde salió? Vos lo viste, porque estaba ya metido en medio de los músculos. Entonces, cuanto más se lava, cuanto más se limpia, mejor. Entonces se puede repetir las veces que sea necesario. Los huesos. ¿Qué hago con el hueso fragmentado? Los huesos desvitalizados, los fragmentos. ¿Cómo sé que un fragmento óseo está desvitalizado? ¿Qué no tiene que tener? ¿O qué no tiene? Entonces yo digo, este no me sirve. ¿Y qué tiene y no? Este tengo que dejar, este sirve, este sí. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le da vitalidad al hueso? El periodo. Un hueso que está cubierto, un fragmento, ya sea de 1 centímetro cubierto, periodo, dejo. Pero si un fragmento suelto que está desperiostizado, sin periodo, quito. ¿Por qué? Porque va a necrosar después. No tiene más nada que le aporte vascularidad. Entonces, todo hueso desperiostizado, sin periostio, es un hueso usado. Ya está muerto, condenado. Si son pequeños, tengo que retirar ya en el momento de mi lavado, pero si son grandes, como un segmento, por ejemplo, tengo que dejar si le proporciona estabilidad al miembro. Y después veo qué hago.
Pero ahí en ese momento de mi toilette, si es grande, dejo y espero a ver qué pasa. Pero que le aviso al paciente que era un fragmento digitalizado, pero que dejé ahí para ver si el cuerpo a veces hace milagro. A veces no, a veces. El desbridamiento y la irrigación se repiten bajo anestesia adecuada dentro de las siguientes 24 a 48 horas. ¿Por qué eso? Porque el germen solo no es nada. Lo importante es el terreno o el medio ambiente en el que crece. Si yo no le doy oportunidad de que colonice, si yo todo el tiempo estoy lavando, limpiando, ese germen va a morir. No va a tener cómo colonizar, va a querer reproducirse y yo lo estoy lavando yo otra vez. Entonces, el lavado continuo, el desbridamiento continuo es lo que va a asegurar mi éxito y evitar la infección, que es lo que yo quiero lograr en la fractura expuesta. ¿En qué caso hay amputaciones? Esto que está en rojo son indicaciones de amputación. En esos casos no pienso amputo. Lesión vascular severa, lesión neurológica severa y gangrena gaseosa son casos en los que sí o sí se amputa. Pero Bustillo-Lange clasificó otra vez las indicaciones de amputaciones en indicaciones quirúrgicas absolutas, en los que sí o sí voy a amputar, y relativas, en las que puedo esperar, puedo pensar. ¿En qué caso sí amputo? Fractura expuesta tipo 3C, con pérdida total neurológica, ya no me sirve el miembro, voy a cortar. Pérdida masiva de partes blandas. ¿De qué me sirve un hueso pelado en una pierna? De nada. Voy a quitar. Gran contaminación, gran conminución ósea segmentaria y gangrena gaseosa. Entonces, en esos casos, amputación sí o sí. Aparte de nuestra clasificación de mes, que valía 7 puntos, ¿se acuerdan? ¿En qué caso voy a pensar, esperar, darle tiempo? Fractura expuesta tipo 3C con más de 8 horas de evolución, puedo esperar. Ver qué pasa, sin necesidad de cortarle ya. Tipo 3C con politraumatismo severo asociado. ¿Puedo esperar? O severo aplastamiento. Son casos en que puedo esperar. Horas, pero puedo esperar. Tengo que estabilizar las fracturas. ¿Qué quiere decir estabilizar la fractura? Mantenerla inmovilizada. El gol estándar para fractura expuesta es la inmovilización con el tutor externo, con el fijador externo, porque protege la herida y te ayuda a la cicatrización. ¿Qué tengo que considerar? Tengo otras opciones. Tengo el tutor externo, férulas de yeso. Tiene que ser férula, no puede ser yeso cerrado, porque tengo una herida que curar. Si es cerrado, ¿cómo voy a curar la herida? Entonces se hacen férulas de yeso. Y puedo poner ya placa, tornillo o clavo. ¿En qué caso pongo osteosíntesis en una fractura expuesta? ¿Cuál es la única indicación en la que yo de entrada puedo poner osteosíntesis? Nunca he indicado, porque si hay una contaminación, esa bacteria primerito van a ir al metal, a contaminar y a vivir en el metal. Y en el metal no llega antibióticos. Entonces, ¿cuál es la única indicación para poner osteosíntesis? Cerrada 100%, pero fractura expuesta. Grado 1. Se considera limpio, se considera estéril. Solamente en fractura expuesta grado 1 puedo arriesgarme a poner osteosíntesis, ya sean placas, tornillos, clavos. Los otros, tutor externo. Si no tengo férula. Y antes se usaba mucho la tracción esquelética, que hoy ya dejamos de usar prácticamente, que es traccionar para mantener alineado el hueso, muy incómodo. Hoy en día ya no se usa más. Entonces, la estabilización rígida de la fractura promueve la unión ósea, facilita el manejo de partes blandas y tiene un efecto profiláctico sobre la infección. Cuanto menos se mueve, menos secreción, menos contaminación. Tengo dos opciones: la osteosíntesis que ya le dije que voy a usar en una fractura expuesta grado 1, y los fijadores externos o tutores externos se utilizan en fracturas expuestas con pérdida de masa ósea o infecciones, pacientes politraumatizados con compromiso de conciencia. ¿Por qué el fijador externo? Evita otro trauma quirúrgico, ayudando a preservar el flujo vascular. ¿Para qué realmente sirve un fijador externo? Control de daños de partes blancas. Y eso es el tema del examen. ¿Cuál es la ventaja del tutor? Uno, que se coloca lejos del sitio de la lesión de partes blandas.
genera una estabilización rígida de la fractura, permite movilización articular y puedo realizar procedimientos posteriores. Saco el tutor, pongo clavo. Saco tutor, pongo placa. Entonces es muy versátil. ¿Cómo hago el cierre de las heridas en una fractura expuesta? Tengo lo que se conoce como cierre primario diferido y el cierre secundario. Casi vamos a responder tu pregunta. El cierre primario se hace en fractura expuesta grado 1, grado 2, pero tiene sus indicaciones. ¿Qué es el cierre primario? Entré en quirófano, desbridé la B y suture. Es el cierre primario, que en el momento del toilet ya cierro la herida en quirófano. El paciente ya salió de quirófano con una herida cerrada. Fractura expuesta tipo 1. Cierre de la herida tiene que ser sin tensión. No tiene que haber evidencia de contaminación, porque si no tengo que dejar abierto. Ausencia de tejido necrótico. Y esa herida no tuvo que estar abierta más de 6 u 8 horas. Tiene que ser algo óptimo. El paciente se cayó y yo ya entré en quirófano, ¿entendés? Algo así tiene que ser para cerrar de una vez. Porque si no, tengo que hacer el cierre primario diferido. El paciente entra en quirófano para su toilet y sale con la herida abierta. Después de 2, 3 días que yo veo que no hay signo de contaminación o infección, entra a quirófano y cierra. Entonces se hace un cierre en 2 tiempos. Sale el paciente con una herida abierta y luego cierro su tubo. Pero tenemos el cierre secundario, que se usa en las fracturas tipo 2 y tipo 3. Tenemos la opción de injerto de piel, cicatrización por segunda intención o método de colgajo o transferencia libre compuesta. Cicatrización por segunda intención es dejar abierto y que cierre solo. Injerto de piel es cuando me falta un pedazo de piel, saco de otro lado, pongo piel. Y el colgajo es el muscular, saco músculo y piel de otra parte y transfiero en donde me falta. Entonces en fractura expuesta tipo 3B, ¿qué hago? Colgajo muscular con transferencia libre compuesta. Saco un pedazo del músculo con piel de otro lado y transfiero en donde me falta. Si me falta acá en la cara anterior de la tibia, ¿qué hago? Saco de mi gemelo y le pongo acá. Hago una transferencia. Si me falta acá, saco de acá y pongo acá. O sea, que saco de un lugar donde esté cerca para cubrir. Eso puedo hacer. ¿Y qué me faltó? Me voy a pasar muchísimo. Tudo é importante. Mis complicaciones. ¿A qué puede evolucionar una fractura expuesta? Lesión macular, gangrenas gaseosas, retardo de la consolidación, infecciones de partes blandas, osteomielitis, pseudoartrosis, consolidaciones viciosas, atrofia muscular o rigidez articulares. Varias complicaciones puedo tener por una fractura expuesta. Preguntas. Sinostose seria consolidação viciosa? ¿Cómo? Sinostose é consolidação viciosa? No, la consolidación viciosa es cuando el hueso pega deformado. La sinostosis es la unión de dos huesos diferentes. Por ejemplo, tibia y peroné se pegan, consolidan juntos. Ahí es sinostosis. Poderia ser uma complicação também. También. Puede ser. ¿Preguntas? Doutora, aquela técnica de Figueiredo, ela entra como segunda intenção? Justamente eso le expliqué a mis alumnos de la otra facultad, que hoy en día existe una técnica que se conoce como técnica de Figueiredo, que se hizo en Brasil. ¿Qué hace Figueiredo? Figueiredo agarra un plástico de un suero, un plástico de una bolsa colectora de orina, y ese plástico usa como piel. Si te falta piel y músculo, pones suturas y cumple la función de la piel mientras que la herida va cerrando por segunda intención. Porque si yo dejo el hueso expuesto o tendón expuesto, 2 o 3 días necrosa. Pero si yo le pongo ese plástico, va a mantener la humedad de los tejidos, no se va a perder todo. Entonces actúa como piel, pero la herida cierra por segunda intención. Solamente que por lo menos protege las estructuras subyacentes. Es segunda intención.